miremos cuáles son las 4 condiciones conforme a la palabra de Dios que puede redimir los pecados de la humanidad. ¿Y por qué se dice que Jesús tiene la calificación adecuada? Ahora bien, ¿cómo ha caído la humanidad en el pecado? Entró el pecado por la desobediencia de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios Padre ha dicho: no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ha dicho. Pero Adán no murió físicamente, sino su espíritu murió. Por eso, Eva, cuando vivía en el huerto del Edén, tenía espíritu, alma y cuerpo. Por eso podía comunicar con Dios sin dificultad alguna. Pero comieron del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Conforme a la palabra de Dios, Adán murió. ¿Qué parte murió? El espíritu murió. Por eso se cortó esa comunicación con Dios. No podía comunicar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? La humanidad murió a causa del pecado y debía ir al infierno en lugar del cielo. Sin embargo, la redención del pecado solo es posible cuando alguien recibe el castigo en lugar del pecador. Y no es posible que cualquiera lo haga. Entonces veamos las 4 condiciones conforme a la palabra de Dios que pueden redimir los pecados de la humanidad. Primera condición para ser salvador: debe ser un ser humano. Está escrito en 1 Corintios, capítulo 15, verso 21. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, dice. Jesucristo es el que vino a esta tierra, el cual fue hecho carne, como Hijo de Dios, y el cual tuvo deidad y humanidad. San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nuestro Señor nació en esta tierra para ser nuestro Salvador, dejando toda su gloria que tuvo en el cielo. Amén. Este amor tan grande. Segunda condición para ser el Salvador. Segunda condición, escuche bien: no debe ser descendiente de Adán. Para redimir los pecados, el Redentor no debe ser pecador. Pero debido a la desobediencia de Adán, todos descendientes de Adán también se convirtieron en pecadores. Por lo que incluso las personas con personalidades sobresalientes no pueden redimir por el pecado de los demás. Entonces, ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores? Saben que la naturaleza pecaminosa, como la envidia, los celos o codicia, son plantadas a través del carácter de los padres. Amén. En general, mamá, papá muy mansos, niños también, bebé también manso. Pero papá, mamá fuerte, bebé también. Mateo capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que juntasen, ¿qué significa? Antes de usar la misma cama. Como no fue concebido por la unión de un hombre y una mujer, no recibió características del ser humano. Porque el Espíritu Santo es
el corazón de Dios. Jesús no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Debido a que los descendientes de hombre con la naturaleza pecaminosa nunca pueden redimir el pecado de la humanidad, fue que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el cuerpo de la Virgen María. Por ello, Jesús podía ser nuestro Salvador, porque no era descendiente de Adán, por ser concebido del Espíritu Santo. No tuvo el pecado original. Tercera condición para ser Salvador: debe tener el poder que puede redimir el pecado. En el mundo espiritual, el poder es no tener pecado. Escuche bien, por favor. En el mundo espiritual, el poder es no tener pecado. Por ello, es cierto que desde la creación del mundo, la única persona que no tiene pecado original ni pecados personales es Jesús, el Hijo de Dios. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice. Porque Jesús no tenía ningún pecado, tenía el poder de liberar a la humanidad del enemigo diablo. Última condición para ser Salvador: debe tener el amor que pueda dar hasta su propia vida. Jesús vino a esta tierra en carne, fue concebido por el Espíritu Santo, no era descendiente de Adán. Tenía poder, pero si no hubiera tenido amor, no hubiera redimido los pecados de la humanidad. Porque la redención de Jesús para el pecado de la humanidad significa que Jesús expiría la pena de muerte en lugar de que los pecadores la expidieran. En otras palabras, con un cuerpo sin pecado debía ser condenado como el pecador más atroz del mundo, ser colgado en la cruz, recibir toda clase de burla y desprecios de las criaturas, derramar toda su sangre, agua, y tenía que morir en lugar de los pecadores. Por eso Jesús, el Hijo unigénito de Dios, que es omnisciente y omnipotente y gobierna sobre todas las cosas en el mundo, murió en lugar de humanidad pecadora, colgado en un madero y derramando su sangre. Ese amor es tan grande que no se puede expresar con palabras. Uno realmente entendiendo que Jesucristo, solo un Salvador, único Salvador, conforme a la palabra de Dios, tiene 4 requisitos espirituales. Amén. Por eso uno cree en el Señor Jesucristo como su único Salvador. Sí recibe Espíritu Santo, sí recibe la oración, sea cualquier problema de salud, será sano. Amén. Amén. Gloria a Dios.